secretario. No, secretario, señor. Correcta la información de la señorita secretaria. Ok, doctor. Doctor, vuestra entrevista es ampliatoria a una anterior que se hubiera llevado a cabo y tiene realmente las mismas características respecto a las razones o motivos que dieron lugar a que se requiriera por parte de las condiciones que se tuvieron en cuenta, a su vez por parte de este pleno, de que se hacía necesario tener una nueva intervención con usted, una nueva conversación, de modo tal que se pudiera aclarar temas, asuntos que son los que su colega que lo ha antecedido en la entrevista también le alcanza a vuestra persona, toda vez que formó parte precisamente de lo que tuvo que ver con el caso que nos ocupa, que es el caso Puebla, ¿verdad? Vamos de repente a repetir algunos temas que tienen relación con lo que ya se le preguntó al doctor Gastón Molina, pero en relación a ello, doctor Peirano, en términos, si se quiere, todavía muy generales, queremos conocer realmente su opinión respecto de una conducta que es lo más importante y lo que finalmente, seguro por este pleno, va a tener que tomarse en consideración para efecto finalmente de decidir la ratificación o no. En relación, doctor, al caso habeas corpus que fue interpuesto por el señor Puebla de Chávez contra la Fiscalía de Criminalidad Organizada. Usted como presidente de la Sala Penal del Callao, y sus colegas de la sala, que integran la sala, doctor Gastón Molina y el doctor Víctor León Montenegro, emitieron una sentencia que declaró fundada de demanda de habeas corpus en mención, ¿correcto? Lo que motivó que se archive la investigación que la Fiscalía y los juzgados contra el crimen organizado venían precisamente realizando contra el señor Roger Javier Puebla de Chávez por presunto lavado de activos, lo que finalmente le permitió, según se dice, la fuga del país. Pese a la jurisprudencia, autor del Tribunal Constitucional sobre esta materia precisamente, ¿considera usted, doctor, que el proceso de habeas corpus es la vía idónea para archivar una investigación fiscal o el proceso penal derivado de la misma? Señor, evidentemente que no. Y el habeas corpus que conocí y el cual se pidió la sentencia respectiva, en ningún momento ha archivado la investigación. La investigación, la verdadera investigación preliminar que ha hecho la Fiscalía o la Policía, en donde hubo todo un cúmulo de pruebas, evidentemente que eso no se tocó, señor. Lo que la sala resolvió es anular el auto apertorio, nulo los dictámenes y devolverle al señor fiscal, al superior, para que en el día él subsanara la omisión constitucional de la que nosotros estábamos precisando. ¿Y cuál era ese reclamo que hacía? Porque acá hay una confusión, señor. El reclamo que hacía el favorecido era porque precisamente en esos dos dictámenes y en el auto apertorio de instrucción, es verdad que como antes lo precisó el señor consejero Gonzalo García Núñez, se hablaba de una serie de operaciones financieras, pero en lo que respecta, como también lo exige la ley, en este tipo de delitos de lavado de activos, en lo que respecta al origen de esos fondos o el delito previo, del delito previo que motiva ese manejo ilícito de los fondos, no dijo nada el señor fiscal, simplemente dice, y eso me recuerdo muy bien, ¿qué es lo que dice? En la investigación por tráfico de drogas contra Valdés, pues el señor ese allá de Pucallpa, ahí también lo han denunciado a este favorecido, a Puebla. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo este señor? En la investigación preliminar presenta las copias certificadas del auto, no al lugar a la apertura de instrucción, en donde Acoto no intervenió, y la confirmatoria de la sala. Entonces, ¿cuál era el origen? Es verdad que ha habido un movimiento financiero alto, fabuloso, pero no se establecía, señor, el origen. ¿Eso a qué cosa puede dar lugar? A que en el transcurso del proceso a ese hombre verdaderamente se le abre el camino de impunidad, porque él en algún momento va a decir, señor, se habla de las operaciones fabulosas, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el origen? Porque no toda alteración de patrimonio constituye este delito de lavado de activos. La ley precisa cuáles son los secuestros, tráfico de drogas, defraudación, ¿correcto? Se le tenía que precisar. Entonces, por esa razón es que se declaró fundado el habeas corpus. Y como le vuelvo a repetir, no hemos anulado la investigación. Y con relación a eso que dice que se fugó, señor, eso tampoco, eso no es cierto. Le explico por qué. Porque quien abre el proceso penal por lavado de activos contra este señor es un juez, es el juez demandado.
y el juez demandado le abrió con comparecencia restringida, de manera que la resolución de nosotros no incidió en que este señor se fugue, más aún que la resolución que dimos fue objeto del recurso de agravio y se fue al tribunal, de manera que eso de que por esta resolución se fue, eso no es cierto, señor, con todo respeto. ¿Es cierto que en mayo del 2010 usted conjuntamente con el juez superior provisional, Víctor León Montenegro, archivaron también una investigación por narcotráfico seguida contra la Puebla de Chávez? No, señor, yo no he intervenido en eso. No, verifíquelo bien, no. Yo no he intervenido. Antes he dicho, señor, de que esa denuncia que motivó el proceso penal contra ese señor Valdés, en la cual también lo habían denunciado a este PUEMAP, le pusieron no lugar a PUEMAP, yo no he intervenido en eso, en ningún sentido. Yo lo único que conocí es habeas corpus. Señor magistrado, en el caso del cuestionado habeas corpus, el Tribunal Constitucional declaró nula, ¿verdad?, su citada sentencia y todo lo que de ella evidentemente se deriva, ordenando proseguir con el proceso penal iniciado contra el señor PUEMAP. ¿Qué puede comentarnos, doctor, sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que anuló vuestra decisión? Mire, señor, la sentencia del Tribunal Constitucional, al analizarla vemos de que ellos tienen un principio o tienen un concepto jurisdiccional del tema del cual discrepan con nosotros. Pero esa sentencia del tribunal ha servido para despejar todos los cuestionamientos que nos han hecho, verdaderamente son despejados, señor. Son despejados. El tribunal ha considerado que el auto de apertura de instrucción en las condiciones en que se había dado era suficiente para cumplir con la imputación necesaria. Pues esa es la opinión del tribunal. Nosotros hemos considerado que faltaba esa imputación necesaria. Y eso es lo que reclamaba este hombre. Este hombre reclamaba de que no había imputación necesaria para él poder defenderse. Mire, lo que sí advierto del Tribunal Constitucional es de que todos esos cargos que nos ponen, él los ha descargado. No dicen que hay sustracción de materia. Señor, ¿qué sustracción de materia puede haber si el Tribunal Constitucional, ejercitando su facultad jurisdiccional que la ley le faculta, él entra al fondo de revisar el auto apertorio? Y mire usted que él en la parte final dice improcedente la demanda en cuanto a los dictámenes del fiscal. ¿Pero qué dice en cuanto al auto apertorio? Infundada, señor, infundada. Eso quiere decir de que la demanda sí había sido admitida a trámite correctamente. ¿Y sabe por qué? Porque aquí se está confundiendo. Es cierto que hay ejecutorias que dicen contra los actos preliminares de la investigación no hay habeas corpus. Aquí no era el acto preliminar porque no estamos tocando nada de la investigación. Nada de la investigación se toca. Lo que se toca es un dictamen del fiscal. Y por eso es que hay también ejecutorias que dicen el auto apertorio, cuando verdaderamente se refiere a este tipo de irregularidades, sí procede, señor, tramitarlo. Y por eso es que este tribunal en esta ejecutoria ratifica ese criterio y dice infundada. Dice infundada, señor. La ejecutoria del tribunal, como le vuelvo a repetir, señor, ha servido para despejar todas las irregularidades que nos han atribuido. El Tribunal Constitucional, como ustedes bien saben, tiene facultad, y hay infinidad, señor, no solamente el caso de los ex paredes, infinidad de resoluciones en donde cuando se advierte de una irregularidad funcional o de repente el indicio de la comisión de un delito, ellos inmediatamente mandan o disponen expresamente que se envíen copias a la Oficina de Control Interno y oficios a la Fiscalía de la Nación, cosa que no ha ocurrido, señor, no ha ocurrido. Regresando al caso de habeas corpus, observa que en el caso penal que su sala dejó sin efecto, mediante auto apertorio de instrucción ampliatorio, se imputa a Puebla de Chávez la presunta comisión del delito de lavado de activos a la modalidad de transferencia y conversión de dinero, ganancias y efectos provenientes del tráfico ilícito de drogas, debratada en el año 2003, juntamente con Luis Valdés Villacorta, es alcalde de Ica y Ucayalto, y otros. ¿Por qué señaló su sala, doctor, que supuestamente la Fiscalía no informó con precisión los cargos que atribuyó a Puebla de Chávez por presunto lavado de activos? No, sí se le puso, señor, se le hizo ver de que había un problema de intervención, que este señor reclamaba, él reclamaba que no le puntualizaban fechas, que no le ponían, no le precisaban las pruebas que lo incriminaban, pero sí se puso, señor, quizá como toda obra humana es subsanable, quizás pudo haber un pequeño error en no poner una u otra cosa, pero sí se puso, señor, claramente que ese era el motivo por el cual se declaraba fundado el habeas corpus. Sí se puso, señor. Una nota informativa que aparece en el Diario de la República, autor en marzo, 29 de marzo del presente año, periodista César Romero, bajo el título
tengo testigo, acusa a narco de financiar la red de chuponeo, emite un artículo, elabora un artículo. En consecuencia, se señala que el inculpado Poema de Chávez tuvo durante años dicha protección de jueces y autoridades del Callao, hasta que en abril de 2011 el Tribunal Constitucional revocó el habeas corpus que impedía investigarlo y el Poder Judicial tuvo que ordenar su captura. Dice el artículo. ¿Qué nos puede decir usted? Señor, yo regresé al Poder Judicial del Callao en el año 2004. Y de este señor, yo, que tenga conocimiento de que sea uno de esos tipos que para manejando autoridades, o que para metido en el Palacio de Justicia, o en los estrados de la Administración de Justicia, yo lo desconozco. ¿A qué señor se refiere? ¿Señor? ¿A qué señor se refiere? O que digamos que yo lo haya visto a él, este señor esté que digamos con el fiscal, que esté con el gobernador, que esté en la corte, que esté por la Corte Suprema. No, señor, yo no lo he conocido. Eso no lo he sabido. Sí me enteré de esa información periodística, pero no lo he sabido. Oye, ahora sí, puntualmente, doctor, Sí. una segunda de las mías preguntas que se le hiciera para conocer su opinión al colega magistrado que lo antecedió en la entrevista, con razón a los cargos que dan motivo a que la OMA o el que ha hecho la investigación preliminar haya llegado a la conclusión que hay cargos a partir de los cuales ustedes se merecen ser sancionados con una suspensión de 6 meses y 12 años. Con relación al cargo C, no sé si quiere que se lo va a leer, al cargo C, si quiere que se lo va a leer por lo menos para que lo recuerde. Bueno, sí. Dice, haber incurrido en motivación aparente al haber sostenido A, que no son inimpugnables la denuncia fiscal y la decisión judicial, cuando sí es posible hacer valer, dice, defensas previas en sede ordinaria, además que el mandato de comparecencia con restricciones sí es apelable. B, la existencia de pruebas para la denuncia que los magistrados denominaron acusación. C, la supuesta grave irregularidad en sede fiscal no resultaría tal, pues existe correlación entre el fundamento fáctico y jurídico de la denuncia fiscal ampliatoria. Y D, el denominado proceso penal irregular por no haber efectuado el control de la corrección de la denuncia fiscal tampoco guarda sustento con lo actuado en autos, todo lo cual fue sustento para declarar fundada la demanda de habeas corpus, quebrantando el deber impuesto en los artículos 12 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 139.5 de la Constitución Política del Estado, por lo que habrían incumplido las obligaciones previstas en el artículo 34, incisos 1 y 18 de la Ley de la Carrera Judicial, tipificada como falta muy grave, según el artículo 48.3 de la citada ley. Señor, esos cargos en la investigación que llevó en primera instancia el doctor Santillán, esos fueron absueltos, pero le voy a dar de todas formas respuesta a ese cuestionamiento. Señor, mire, el auto apertorio de instrucción, contra él no cabe ningún recurso impugnatorio. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que esa resolución, en ese sentido, causa firmeza. Y habla también del principio pro homine, o sea, todo lo que es proteger al ciudadano. De manera, señor, de que no es como dicen que había dentro del proceso ordinario cabía otro recurso, no había ningún otro recurso. Tan es así que el Tribunal Constitucional eso no lo cuestiona, no lo cuestiona. Con relación al cargo D, dice inobservancia inexcusable del cumplimiento de los deberes judiciales de impartir justicia con independencia e imparcialidad. Al haber confirmado la sentencia que declara fundada la demanda de habeas corpus a favor del procesado Poema de Chávez, presunto autor del delito de lavado de activos. Señor, ya antes el colega explicó a este respecto. Mire, esta es una resolución, señor, que nadie ha podido siquiera puntualizar en qué ha consistido esa parcialización o esa falta de independencia. Eso no es así, ¿no? Tan claro es lo que estoy explicando, señor, que el jefe de la OMA, al referirse porque la situación, los cargos del doctor Dilo Guamán son idénticamente iguales a los de nosotros, solo con unos que hablaba de que, unos en donde decían de que habían complementado la sentencia personas extrañas al proceso. Bueno, pero esto es idéntico, señor. Pero al referirse el mismo señor jefe de la OMA está diciendo que no hay este problema de la falta de independencia o de parcialización. ¿Por qué? Porque hemos actuado correcta y libremente, señor, como correspondía. Nadie nos puede decir tal persona, por tal motivo, por tal razón, se ha influenciado y los jueces dejaron de tener independencia y por lo tanto se parcializan. No ha habido eso, señor. Con relación al cargo E, doctor,
Dice que habrían omitido pronunciarse en relación a la defensa de la Procuraduría Pública del Ministerio Público, pues no habrían tomado en consideración los agravios expuestos por dicha parte, cuando les correspondía al absorber el grado a observar lo establecido en el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, por lo que al no hacerlo habían desnaturalizado el objeto de la apelación, incumpliendo el artículo 358 del acotado Código, contraviniendo de esa manera los artículos 34.1 y 34.18 de la Ley de Carrera Judicial, que constituye igualmente falta muy grave, según el artículo 48.13 de la citada ley. No, eso es falso, señor. Esto es falso. Le explico. Los agravios que en su recurso de apelación presentó el procurador y que los hizo saber también oralmente, señores, el proceso ha sido tan correcto, tan serio y limpio, que hasta ahí hubo los informes. Bueno, el procurador, señor, se había centrado en qué idea, en la idea fundamental, y qué es lo que siempre ha reclamado, de que porque hay ejecutorias iniciales o primigenias del Tribunal Constitucional que establecen de que como son actos postulatorios los que llevan a cabo los representantes del Ministerio Público, no son susceptibles de control constitucional. Eso era, y que nosotros, evidentemente, en la resolución hemos puesto. En la resolución, ¿qué cosa es lo que pusimos nosotros? Lo contrario de ellos. Pero le pusimos que si bien era verdad que habían esas ejecutorias, también era cierto que hay unas últimas que establecen que los actos del Ministerio Público sí son susceptibles de control constitucional, ¿no? Y que nosotros considerábamos que esa era, pues, la posición doctrinaria más seria, más coherente, porque la Constitución no establece ninguna excepción a los representantes del Ministerio Público para que no sean controlados constitucionalmente. Sí lo pusimos. Tan es así, señor, que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, no puntualiza, no precisa ese reclamo del procurador, no lo precisa, señor. ¿Por qué? Porque al ver la resolución nuestra, ahí estaba explicado. Y finalmente, doctor, con relación al cargo F, dice, a no haber tomado en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional, precisada por el Procurador Público en su recurso de apelación, habrían observado lo dispuesto en el artículo 6, infine del título preliminar del Código Procesal Constitucional y primera disposición final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, no habían tenido en cuenta la restricción procesal contenida en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, como también la del segundo párrafo del artículo 4 del Código Acotado, incumpliendo el deber de impartir justicia con respeto al debido proceso, tal como le exige el artículo 34.1 de la Ley de la Carrera Judicial, que constituye igualmente falta muy grave, artículo 38.13 de la citada ley. No, señor, no ha sido así. Es parte del cargo anterior en que dice que no hemos respetado las ejecutorias. Ahora, el problema es de que el fiscal está considerando un lineamiento doctrinario que establece el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias con lo que es el precedente obligatorio. Y aún mismo así nosotros hemos explicado por qué era que verdaderamente aplicábamos la ejecutoria del tribunal, la que nosotros hemos considerado más correcta y más apropiada para este tema, ¿no? Doctor, ¿esto significa que el usted ha manifestado en esta entrevista ampliatoria respecto puntualmente a estos cargos, en particular, es lo mismo que usted ha manifestado, seguro, en su descargo, cuando tuvo que someterse al proceso investigatorio que tiene como resultado esta decisión previa de la OMA, ¿verdad? Sí, señor. Desde un comienzo hemos sostenido, y vamos, poco a poco nos van quitando cargos, ahora nos quedamos con dos, que bueno, vamos nosotros como esto todavía está en trámite, definitivamente que vamos a hacer, más aún que cuando el mismo jefe de OMA está estableciendo que dice se ha respetado la independencia y ha habido imparcialidad, que es verdaderamente la garantía mayor. Yo creo que es la garantía, o considero que es la garantía mayor, y es la más correcta precisión de la actuación de nosotros. Ahora, que haya la cuestión jurisdiccional de que estemos de acuerdo con un aspecto o no, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, bueno, eso, señor, la Constitución lo establece, la Constitución lo norma, ¿no? Pero le vuelvo a repetir de que es lo más claro que ha podido establecer. Y vamos nosotros pues a seguir en este proceso disciplinario. Mire, este señor nos pide, acabo de oír que pide 6 meses de suspensión, y al señor Dilo Guamán le han puesto 4 por dos cargos que no son del caso de analizarlo, pero que nosotros lo consideramos por las explicaciones que hemos dado hoy día, que esos cargos definitivamente no existen, porque ¿dónde haber sustracción de materia? Sustracción de materia ahí, señor, cuando a la interposición de la demanda cesa el reclamo. Acá no, acá ponen la demanda cuando estaba el auto apertorio. El auto apertorio también era objeto de reclamo.
Por eso es que no se puede hablar de sustracción de materia. Y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional. Y claro, ellos con su razonamiento y el ejercicio de su función jurisdiccional, ¿qué es lo que establece? Dicen, no, para mí los fundamentos del auto apertorio están bien y debe seguir. Pero claro, para nosotros no, porque había el problema de la debida motivación, señor. Doctor, como comprenderá usted, este pleno en su momento va a evaluar lo que a veces en estos documentos y copias certificadas se han hecho llegar oportunamente, así como también lo que usted ha manifestado. ¿Tiene algo más que agregar, doctor? Señor, simplemente volver a repetir lo que ya ha establecido la Oficina de Control Interno, el jefe de la Oficina de Control Interno al final de todo el proceso que se ha llevado a cabo al doctor Dilo Guamán, que hemos actuado independiente y de manera imparcial, señor, con toda corrección, porque hasta este momento no nos pueden decir hay esta situación irregular y por esto es que se torció la verdad, lo cierto de lo que ocurre en el expediente. Nada más, señor. El doctor Pablo Sí. Tavera. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor. ¿Usted cree que hay una diferencia entre independencia e imparcialidad? No, ¿O va a sostener lo mismo que el anterior magistrado, que no puede haber falta de imparcialidad si es que no hay violación de la independencia? A ver, fundamento. señor, mire, si no hay independencia, el juez sería imparcial, sería parcial. La independencia definitivamente que es un requisito indispensable para que el magistrado pueda comportarse imparcialmente. Sí, pero la violación de la independencia tiene que ser condición necesaria para que hablemos de falta o violación de la imparcialidad. No necesariamente, ¿No? Pues, no necesariamente. definitivamente sí. La independencia es una cosa y la imparcialidad es otra. La imparcialidad puede ser, o sea, la falta de imparcialidad puede ser objetiva o puede ser subjetiva, ¿no? De pronto yo tengo un prejuicio sobre una persona que está sometida a mi jurisdicción No es imparcial. y no soy imparcial, de modo tal que en nada ha sido afectada mi independencia, simplemente. Eso como, digamos, una base conceptual. En segundo lugar, en este caso, ¿quién fue el magistrado ponente? Me explico. El ponente, inicialmente, cuando se ve por primera vez, fue la doctora Benavides. Pero la doctora Benavides lleva su ponencia y luego ya nos quedamos con el expediente nosotros dos. Ya, o sea, la doctora propone que se declare, No, se que revoque Y claro, y se declare infundada Claro. la demanda de las cortes. claro. Y cuando le corresponde a la mayoría emitir su pronunciamiento, es decir, la decisión fundamental, ¿quién fue el ponente? Los dos los estudiamos. El doctor León Montanero y quien habla. O sea, no hubo un autor de la resolución. No, porque los dos la revisamos y los dos la redactamos. Sí, sí, doctor. Y dígame, ahora a la luz que usted ha visto ya la sentencia del Tribunal Constitucional, se revisó la decisión del juez, el auto ampliatorio de instrucción respecto de los cargos, el delito fuente, las modalidades que le atribuían a esta persona. Sí, ¿Sí? sí se revisó. ¿Por qué lo reclamaba? Inclusive en los informes se reclamó, señor. Usted en sus escritos también reclamaba. He reclamado dos cosas. Eso lo del delito fuente y otra que hubo ahí un error en cuanto a la calificación que hace tanto el fiscal provincial como el juez a la instrucción. No, respecto del auto apertura de instrucción no reclama delito fuente la demandante, que lo hizo en favor de este señor Cueva. Eso no reclama. Yo le diría que sí reclama, doctor. Porque Reclamó de la decisión del juez solamente el tema de la calificación. y también estoy casi seguro que sí reclamó, señor, sobre la... Por eso lo vamos a revisar. Ya. En todo caso yo le Correcto, digo lo que correcto. más o menos de la lectura. Usted sabe que el hecho objetivo es que hay la resolución, ¿no? Que pueda decir OGMA o que pueda decir cualquier persona, no cambia lo que está escrito, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? Cualquier otro elemento de juicio ya tendría que ser regulativo. Por último, concuerdo en que no se puede hablar de sustracción de la materia porque en este caso no se había planteado solo la demanda contra la actividad fiscal, sino también contra la decisión judicial. Pero
existen los cuestionamientos a la cuestión ya que ustedes resolvieron, ¿no? Que eso será materia de debate por parte del Pleno. Entonces, Ingeniero Gonzalo García. Sí. A propósito, señor magistrado, de un comentario que usted realizó sobre el tema del origen de los fondos. En el informe que me alcanzan de los 31 de la OCMA sobre investigación, se señala que hay una organización de tráfico ilícito de drogas desbaratada el 18 de octubre de 2003 con un comiso de 561 kilos de clorhidrato de cocaína en el Callao, ¿no? Y luego relata lo que hemos dialogado sobre cómo se habría transformado, convertido estos montos en fondos de naturaleza bancaria. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan para poder descubrir este mecanismo? Es utilizando las siguientes acciones. Levantan la reserva tributaria, abren las cuentas también, las cuentas corrientes, proceden a hacer un análisis de lo que la SUNAR tiene como registro. En fin, escrutan detalladamente con todos los elementos que son necesarios. Entonces, el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil, ¿no? La SUNAR y otros elementos que, en fin, debe ser. Entonces, el conocimiento de esta situación de lavado es lo que venimos, de la existencia de 561 kilos de cocaína, clorhidrato de cocaína en el origen. Me preguntaba a mi colega cuál sería la valorización aproximada. Lo digo por su conocimiento como fiscal, como especialista en dominio legal. No, hay varias estimaciones, sea el destino sea Europa, Estados Unidos u otro tipo. Para gente que ha procesado, por ejemplo, recientemente hemos visto un caso de 3.945 kilos de clorhidrato de cocaína, una mezcla con azufre, un caso que está también allí, o el caso de 300 y tantos kilos, Hajduk creo que fue. En fin, la lista es extensa de los kilos que han pasado y algunas toneladas. Entonces, es evidente pues que están en la plena conciencia del acto a los cuales estamos refiriéndonos. Y entonces alegar un escepticismo que hay que reconocer puede ser tener algún fundamento de carácter formal, pero en materia de conocimiento efectivo para hombres de la experiencia jurídica, jurisdiccional de ustedes, evidentemente iba a llegar, como llegó, a que el Tribunal Constitucional tuviera una medida que reorganizara, digamos, la lógica que se había iniciado y ha terminado con la libertad de este señor. Libertad no, desconocimiento de destino, vamos a llamarle de otra forma, porque no sé dónde, nadie sabe muy bien dónde está este señor, ¿no es cierto? Ese es el hecho objetivo, son los elementos del programa. Entonces, si fuera así, libéreme de esta duda que despierta la lectura de los elementos. Señor, es cierto que nosotros como jueces y como ciudadanos estamos enterados del gran movimiento de las organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico ilícito de droga. Y también es verdad de que todas esas operaciones financieras, todo ese acopio probatorio que se llevó a desarrollar en la actividad preliminar, o en la investigación preliminar existe. Pero la ley no solamente habla, señor, del desbalance. En el artículo 3 de la ley dice, es un desbalance, pero yo no, como en la sesión anterior a una atinada pregunta del doctor Talavera, yo no soy de lo que opina de que debe existir un delito previo, no, sino debe sustentarse indiciariamente. En este caso no había ese indicio, porque del caso que usted me está hablando de Valdés, de los 500 kilos, ese caso, este señor estaba con no haber lugar a la apertura de instrucción y confirmado por la sala, y lo vuelvo a repetir, no interviene en esa resolución, no interviene. Con relación, señor, a la fuga, a la desaparición de este señor, por el trámite del habeas corpus, de ninguna manera que se ha dispuesto una medida de coerción personal como para que este señor se vea beneficiado, no.
porque a él quien le abre proceso penal es un juez de Lima, y el juez de Lima le abre por lavado con comparecencia y con una comparecencia restringida. O sea, nosotros, a través del trámite del habeas corpus, señor, de ninguna manera lo hemos podido favorecer, si queremos hablar con claridad, para que este señor se desaparezca o se fugue. Eso no nos corresponde, porque las resoluciones del proceso penal ordinario se mantuvieron como que se mantienen hasta ahora. Y en ningún momento hemos dispuesto tampoco el archivo de la investigación. No, señor, menos una medida coercitiva de comparecencia, o de que pueda salir del país, o una libertad. No hay eso, señor. No hubo. Y entonces, con todo respeto, señor magistrado, ¿qué hubo? Porque si no tenía ningún efecto, ¿para qué aceptaron? Le voy a explicar. Antes, señor, ya había manifestado de que al habernos nosotros considerado de que no había imputación necesaria, declaramos solo nulo y dispusimos devolverle el expediente, los autos al fiscal, para que el fiscal en el día emite una nueva resolución, subsanando las omisiones constitucionales que nosotros habíamos precisado, nada más. Siendo que ustedes entraban en contradicción con el ponente que informaba en el sentido inverso a lo que usted estaba refiriendo. No, señor, de mi caso mío, de lo que yo he sostenido esta tarde, señor, no. Yo no le entiendo la precisión, señor, disculpe. No le entiendo un objeto concreto. Yo lo que le decía es que si hay una decisión que faculta a través de este habeas corpus una situación que permite que el presunto imputado por el fiscal, el señor Poema, quede libre de cualquier posibilidad de que... ¿Cuál es ¿Para qué hizo usted tomó esa decisión? Señor, pero no era para que quede libre, ni tampoco para que se le cierre y este caso quede impune. No, señor. Si este es un proceso constitucional, lo que se tiene que ver es, ¿hay o no hay infracción al debido proceso? Nosotros lo consideramos que había, pero eso no quiere decir que ahí termina. Lo que habíamos dicho es, esto no termina, sino que vuelves al fiscal para que se corrija y luego seguía, señor. Yo personalmente considero que en esas condiciones, mire, ese es un camino a la impunidad, porque van a reclamar que le falta un elemento del tipo. ¿Cuál es el elemento del tipo? El origen de ese desbalance patrimonial. ¿Qué otro opinión? Señorita, Muy bien, señor, muy amable. Buenas tardes.